Se vienen los Oscars 2026 y como todos los años aparece esa lista de mejor película, llena de títulos que seguramente no viste y que probablemente no pensás ver tampoco. Pero después todo el mundo opina, las redes hierven y uno no puede participar ni sabe bien si se está perdiendo una obra maestra o 2 horas de prestigio inflado. Para eso estoy acá. Ya que las vi, no es que te voy a evitar verlas, pero vengo a desarmar cada una para contarte qué hay realmente ahí dentro y que no te vendan humo con música épica de fondo. Eso sí, estas reseñas son con crítica y son con spoilers. No vengo a rodear la película, sino que vengo a abrirla a la mitad. Así que, si querés mirarlas sin saber nada, dale con eso primero y después volvé y la discutimos. Así que vamos a comenzar con la primera. Nominada al Oscar, O Agente Secreto, The Secret Agent, o El Agente Secreto en castellano, protagonizada por Wagner Moura, es una película muy astuta. Desde el título, la película introduce una trampa que pasa inadvertida para la audiencia, que rápidamente se sumerge en el relato mediante la tensión dramática con algo instalado en el fondo de su mente, que la historia se llama El Agente Secreto. El espectador entra esperando un thriller, una historia de ocultamiento, una identidad doble, y la primera escena refuerza esa expectativa. Un muerto tirado en una estación de servicio en medio de la ruta, un protagonista que llega, miradas cruzadas, la policía llegando aparentemente por un motivo pero resulta ser otro, un auto revisado con el protagonista en una situación vulnerable, una situación que se construye casi exclusivamente sobre la sospecha de que algo se esconde. Pero vista en retrospectiva, la escena no habla de ningún secreto, habla de otra cosa. De una época en la que un cadáver podía permanecer en el suelo sin alterar el orden cotidiano, y de un tiempo en el que la policía podía meterse en el vehículo de alguien sin ningún motivo ni razón. Cosas que de todos modos no son solamente cuestión del pasado, pero bueno, en definitiva, de eso habla la película. El asunto es que el suspenso de la escena no estaba en la acción entonces, sino en la proyección paranoica del espectador que ya viene cargado de información antes incluso de que la película comience, debido justamente a lo que su título sugiere. Este mismo recurso se vuelve a utilizar luego en uno de los capítulos de la película, creando una expectativa desde el título que luego no se cumple, pero logrando mediante esto sostener la atención del espectador hasta el punto final. Un método bien pensado, astuto, como decía antes, y efectivo. Pero en definitiva, eso va a tener una contra enorme más adelante, al no cumplir expectativas. Dejará un vacío, quizás intencionalmente, y no obstante, no por eso se vuelve más ingenioso, debido a que el vacío ya está ahí, y mencionarlo no hará que algo lo llene, ni que el sinsentido cobre valor. Retomando un poco la escena del comienzo en la que el suspenso se teje con lo que ya arrastra del título, lo que sucede en esta secuencia marca el rumbo del resto de la película. Desde ese punto, el protagonista empieza a revelarse como lo que realmente es, un señuelo narrativo. No es un héroe, no es un agente, no es un rebelde clásico, es una figura utilizada para atraer al espectador hacia una promesa que la película nunca termina de cumplir, desplazándolo al protagonista lentamente, poniendo el foco hacia otro interés que no estaba explícito desde el inicio. Y ahí, desde esa primera escena, en la que lo que termina importando es más bien el retrato de Brasil y ciertas regiones sobre todo, con sutileza se insinúa el verdadero gesto del film. No contar la historia de un individuo excepcional, sino disolverlo en un retrato social. La película se va desplazando lenta pero firmemente desde el protagonista hacia el contexto. El supuesto agente deja de ser centro para convertirse en un vector. Lo que importa ya no es su destino, sino el Brasil de la dictadura militar. La corrupción de las fuerzas del orden, la arbitrariedad, la violencia normalizada, una sociedad que esconde el dolor bajo el carnaval disfrazando la decadencia de alegría, incluso cuando el carnaval arroja la cifra de 91 muertos en los periódicos, dejando flotar la pregunta, ¿de qué tapa realmente el carnaval? Si la tristeza o la matanza perpetrada por las fuerzas del orden. Entiendo eso cuando el jefe de policía se entera, lo que anuncia el diario, y vaticina que habrá más de 100 muertos al finalizar los festejos, y lo hace con una sonrisita. No queda entonces esto como un pronóstico de alguien que sabe por experiencia, sino como una promesa de alguien que piensa aumentar esa cifra por su propia cuenta. Hasta terminar de presentar al personaje principal y el mundo en que está transcurriendo la película, la cosa avanza con una lucidez notable y creando una atmósfera palpable
Y es importante decirlo sin rodeos, El agente secreto está extraordinariamente bien hecha. El trabajo de dirección de arte, vestuario, reconstrucción de época, es sobresaliente, al punto de funcionar como una verdadera ventana en el tiempo. La película no ilustra el pasado, lo habita. La textura visual, los colores vibrantes, la composición de imagen y el manejo del ritmo construyen una experiencia inmersiva difícil de transmitir a quien no esté familiarizado con ese Brasil de Recife a fines de los años 70. La elección de tonos vívidos, composiciones armónicas y planos casi pictóricos embellece una realidad moralmente repugnante. Eso no es un error técnico, es una decisión consciente que retrata con fidelidad el entorno de aquel entonces y muestra ese rasgo en que la forma hace más digerible lo que el fondo denuncia. Eso puede leerse como virtud o como anestesia, tanto desde la película como desde la actitud misma de la sociedad. Hay un cuidado minucioso en los acentos y procedencias de los personajes. Aparecen figuras de distintas partes de Brasil, desde Sao Paulo hasta Río de Janeiro, gente proveniente de Angola y de Europa, marcando un film profundamente anclado en una tensión histórica real de un Brasil lejos de ser un bloque homogéneo. Una tierra dividida por la inmigración y la relación entre el sudeste y el nordeste brasileño. El sudeste más rico, más poblado, más representado mediáticamente, y el nordeste, región históricamente empobrecida y estigmatizada por la sequía y la miseria, que lanzó oleadas de población hacia el sudeste. Del nordeste son originarios el director y el protagonista, y quizás eso no es un mero detalle, sino una toma de posición. Que la película esté ambientada en Recife, capital de Pernambuco, buscando rememorar su vida urbana, sus universidades, su cultura, su complejidad social, no es casual, sino más bien parece una búsqueda personal por revivir recuerdos que el tiempo ha dejado fuera del alcance. Y en ese sentido es que la película es excelente, es maravillosa. En definitiva, la memoria tiene un buen peso en la historia, aunque también suele suceder así en casi toda película y movimiento de izquierda, que suelen pregonar sobre recordar para no repetir, mientras hacen una y otra vez lo mismo sin mejores resultados. Pero en este caso tiene un valor narrativo desde el cual se planta la historia, la estructura temporal del film, el caso revisado desde el presente, las cintas, el traspaso de información al hijo. Todo esto introduce una idea muy potente, que es la memoria como acto político en vez de como prédica vacía. No hay épica de resistencia armada, no hay gesto heroico final, ni hay gritos descarnados de injusticia, refregando dolor como si la miseria fuese lo mismo que la memoria. Hay restos, hay grabaciones, archivos en los que subsiste el valor de la persona olvidada. Pero esto queda en fragmentos que sobreviven sin orden ni relato cerrado. Todo esto vuelve aún más interesante el modo en que la película trabaja la idea de refugio, de los refugiados, el desplazamiento, del lugar de la vida corriente de cada uno, la pérdida de identidad, pero también a la vez la ambivalencia. El edificio donde conviven perseguidos políticos y desplazados alberga uno de los símbolos más claros del film, el gato de dos caras que anda como una mascota del lugar. El animal funciona como una metáfora evidente de la duplicidad, identidades escindidas, vidas partidas, supervivencias construidas desde la ambigüedad en una cotidianeidad que no permite vivir una sola vida bien integrada, sino que obliga a asumir una doble identidad. En una dictadura tener dos caras no es una anomalía, es una condición de existencia doméstica y social, una necesidad para la supervivencia. La administradora del lugar, el protagonista, conviven con el gato sin sobresalto alguno. No hay explicación de por qué es así. No hay comentario moral, ni pregunta al respecto. No hay extrañamiento ni curiosidad por entender algo tan extraño. El film sugiere que lo anómalo se vuelve un diario devenir bajo regímenes de terror. Una criatura imposible deja de llamar la atención del mismo modo que un muerto en la ruta, una pierna sin cuerpo o una paliza encubierta por una noticia absurda. El gato de dos caras es una metáfora doméstica del horror banalizado. Pero sobre todo, a pesar de significar estas cosas, seguramente, este gato quimera, que así se les dice a estos felinos que tienen dos caras, es precisamente eso, una quimera, una ilusión posible de una fantasía que se propone como verdadera sin serlo, como los refugiados, que encarnan la promesa de una convivencia ideal, armónica, que se sostiene mientras el horror permanece fuera del cuadro. Y quizás involuntariamente se desliza algo peor, más allá de las intenciones del director. También puede que sea una metáfora de lo poco que importan aquellas cosas que tienen varios puntos de vista y que requieren interesarse por más que lo propio para comprender mejor. En definitiva, el hijo del protagonista, al final,
se queda con una mirada lisa y llana, sin matices ni distintas facetas sobre su padre. Y del mismo modo, una ficción política suele quedarse con una sola versión de aquellas cosas que otra perspectiva podría completar mejor. Pero ante la doble identidad, ante la necesidad de clandestinidad para sobrevivir, ahí cabe dejar la pregunta. Si ese iba a ser el resultado, ¿cuál habría sido la diferencia entre simplemente pretender ser mansos y acatar las órdenes de un sistema corrupto, albergando de todos modos en el interior un conocimiento que pudiera servir en el futuro, y oponerse de manera ostensible, inmolándose sin ningún significado más que esparcir el dolor en generaciones venideras? ¿Tiene valor una declaración de principios que lleva a la muerte ante una sociedad que no sabe escucharla, sacrificando así la enseñanza que puede dejar a través de compartir tiempo de vida? Era sensato enemistarse con algo que no tenía freno y sucedería de todos modos, tal como un destino inevitable, en vez de buscar una alternativa, por difícil e improbable que fuera, a través del tiempo. No pretendo responder esto, solo dejo la pregunta por ahí. Pero volviendo al felino de dos caras, el problema no es el símbolo, el problema es, otra vez, lo que la película hace o no hace con ese símbolo. El gato aparece, se exhibe, se entiende y queda ahí, como tantos otros elementos. No dialoga con un desenlace, ni se integra en una forma cerrada. No evoluciona, no se resignifica, no entra en relación con el destino del protagonista, ni encuentra eco en el final. Es un símbolo potente, claro, incluso elegante, pero aislado, arrojado por ahí. Es otro fragmento en un museo de ideas brillantes que no convergen, sino que a lo sumo son redundantes. Y ese desperdicio simbólico en la narración, que es muy habitual en el cine actual y desde hace rato, se vuelve cada vez más evidente a medida que la historia avanza y se abren subtramas como la pierna encontrada en el tiburón, símbolo de una violencia fragmentada, de los restos que dejaba el terror verdadero, no el ficticio que podía haberse proyectado en una película como Tiburón, por aquel entonces. Esto traza un paralelo cinematográfico entre la película del tiburón, en la que el monstruo apenas aparece, y un film llamado El agente secreto, en el que este jamás tiene participación. Lo cual, si fue intencional, es una maravilla. Y si no lo fue, excelente lo que se les cayó ahí de todos modos. Pero mientras la película Tiburón tiene tanta presencia, y el cine se hace tan fundamental ahí en el contexto, en la historia de su hijo sobre todo, la película del agente secreto precisamente tiene un título que no podría asignársele a otra cosa que una película. En las subtramas también se ve la noticia absurda de una pierna viviente, leyenda urbana utilizada para encubrir golpizas a homosexuales y prostitutas en una plaza. Estas subtramas funcionan como denuncia política precisa. El horror real se tapa con farsa mediática, con espectáculo. La represión se disfraza de anécdota grotesca. Pero, el tema con estos recursos es que todo lo que podría ser sugerente termina siendo denotativo y prácticamente podría valer lo mismo decirlo con un cartel. Lo simbólico pierde todo su valor. Queda bien denotativo. Todo es explícito. Son cosas sueltas que se van integrando en la ensaladera. Lo mismo ocurre con la perturbadora escena del personaje interpretado por Udo Kier, un anciano sastre presentado de manera que al comienzo parece ser un jerarca nazi exiliado en Recife y termina siendo que en realidad es un sobreviviente del Holocausto. Funciona como un testigo de la historia europea incrustado en el Brasil de la dictadura militar. En una de las escenas más incómodas del film, el jefe de policía lo obliga a exhibir su cuerpo marcado por la violencia pasada como forma de entretenimiento para sus compinches, conectando de manera directa la opresión inmediata del régimen brasileño con las dinámicas de humillación y poder propias del horror de la Segunda Guerra. La confusión deliberada de los policías, que lo asumen un nazi herido en batalla cuando en realidad el tipo es judío, subraya no solo la ignorancia brutal del poder frente a la historia, sino también la inquietante simpatía de un régimen que no vería a un monstruo en un nazi, sino a alguien con quien identificarse o incluso presumir a sus amigotes. El ayudante del desastre, un hombre negro que habla alemán, y es ridiculizado por ello, entiende perfectamente quién es este hombre en realidad y qué representa, y sabe también que esos representantes de la fuerza legal jamás lo comprenderán, que son energúmenos. Y finalmente, en otra escena, más tarde, se ve a este hombre interpretado por Kier en medio de la muchedumbre, festejando como si nada en las calles. El protagonista también se funde de hecho entre esa misma gente y el humo y el papel picado y los colores y sonidos del carnaval justo después de que le hacen una revelación
terrible. Pero nuevamente, la película no conversa con la historia central del protagonista, conversa con la tesis política, con la denuncia de injusticia social y la tolerancia complaciente, acumulando signos que terminan apareciendo como ramificaciones de un contexto, más que como piezas de un relato que busque cerrarse o que busque tener sentido. Y ahí aparece lo que para mí es el mayor problema del film. Toda esa maquinaria formal impecable, toda esa inteligencia sugerente y toda la cocción lenta del suspenso terminan subordinadas a una denuncia política tardía, en lugar de servir a una historia que cumpla la promesa narrativa inicial. El thriller se disuelve, los conflictos no convergen, el destino del protagonista se liquida en un recorte de periódico que informa su asesinato, sin proceso, sin consecuencias dramáticas, sin elaboración, un baldazo de agua que no condensa sentido, sino que lo barre. Y el epílogo es todavía más duro y refuerza una idea devastadora. El hijo del protagonista trabaja en un banco de sangre ubicado exactamente donde antes funcionaba el cine en el que su abuelo proyectaba películas. No es casual, es una imagen brutal. Del relato colectivo se pasa a la función biológica. La sangre aparece como herencia muda, como transmisión silenciosa, como aquello que sigue circulando aún cuando el relato se perdió. Que ese banco esté ubicado donde antes funcionaba un cine refuerza el fin de la experiencia colectiva perdida en el torrente particular. Se pasa de la memoria simbólica que interconecta a la administración del daño aislado, encapsulado en cada quien. El recuerdo fiel es erosionado lentamente. Quizás ese es el agente secreto de verdad. El recuerdo guardado, latente, que transcurre sin voz y guardado sin expresión. El hijo es idéntico físicamente al padre, una vez ya adulto, pero vive otra vida desconectado de su historia. Hay continuidad genética, pero ruptura histórica en la que una generación queda borrada. Memoria sin transmisión consciente. El hijo guarda la información sobre su padre cuando se la ofrecen, pero no muestra curiosidad. De niño, el póster del tiburón le producía pavor hasta que pudo ver la película y entenderla. La ficción permite atravesar el miedo, darle forma, hacerlo comprensible. La realidad, en cambio, sin una forma que la atraviese, queda como acecho difuso, queda sin narrativa que la ordene y se vuelve caos insoportable. Y el hijo, aún teniendo en sus manos el archivo, el registro, las grabaciones, la posibilidad de reconstrucción, parece no querer mirar. Guarda el dispositivo, pero no muestra curiosidad alguna, como si temiera la película real más que el póster ficticio. El dolor permanece, es guardado. Hay además una lectura incómoda que la película parece sugerir, sin animarse a problematizar del todo. El protagonista es presentado como un intelectual pacifista, un hombre sin violencia en el corazón, desplazado en una suerte de Far West moderno, donde andar armado y no oponerse de manera frontal a quienes tienen el poder de hacerlo desaparecer parece una condición mínima de supervivencia. En ese contexto, su confianza en el intelecto académico revela una negación profunda de la realidad concreta que lo rodea. O sea, a pesar de una mirada educada con capacidad para discernir, no hace ninguna de esas dos cosas. Ni anda armado ni evita conflicto que solo traerá desgracia. Y mientras tanto, la película sugiere que el conocimiento solo es tolerado si sirve al orden. Lo que no se alinea es borrado. El pensamiento crítico se convierte en riesgo. No hace falta mostrar aulas tomadas ni profesores perseguidos. El vacío, las ausencias y los silencios dicen más. Y así se pasa por alto que aquel que se describe como intelectual no comprende su propio contexto, tan claramente retratado en la película. Y esa contradicción deja entrever una idealización selectiva de ciertos valores y una demonización automática de otros, propia de una mirada política contemporánea que revisita el pasado para fabricar panfleto, erradicando cualquier perspectiva diferente, cualquier pensamiento que no esté alineado con esa mirada. Y los tintes de panfleto político no son sutiles. No es casual que frente a la disyuntiva entre declararse capitalista o comunista, cuando le ponen así la obligación de si tuvieses que decir una o la otra, el protagonista elige o prefiere, sin matices, ser rotulado como comunista, como si esa etiqueta funcionara como salvoconducto moral. No se declara explícitamente comunista ni de izquierda por voluntad propia, sino cuando se lo obliga a elegir. Esa es la bruta sutileza que tiene el film, tan fino y delicado para la sugerencia en otros momentos. Pero sutil o no, no deja de decirlo a las claras. De este modo, el agente secreto termina dando cátedra lateral sobre ricos y pobres y sobre el poder corrupto del Estado, insinuando que existen formas de Estado que no se corrompen.
Entonces, el problema no es la crítica al autoritarismo, sino la falta de voluntad para explorar las similitudes estructurales del poder cuando las condiciones son las mismas. Se desliga del problema humano, del individuo que convierte su hogar en un patíbulo para todos aquellos que lo rodean y a veces para sí mismo también, tal como lo hace un estado totalitario, que genera muerte a su alrededor y muchas veces se alcanza a ver la curva entera y se ve a las claras cómo se termina autodestruyendo. Así, la denuncia política queda lisa y llana, funcional a los intereses del presente. Volviendo al aspecto cinematográfico, la película confunde realismo con desorden. La vida es caótica, sí, entiendo eso, pero el arte existe para ordenar, articular y fijar memoria. En ese sentido, El agente secreto termina pareciéndose menos a una obra de memoria que a un monólogo del abuelo Simpson. Relatos que se pisan, símbolos que no convergen, no fija memoria, transmite olvido al hacer una crónica de una vida sin sentido, sin un significado que haya impactado más allá de conocer injusticias y saber las profundidades del horror. Prefiere la descripción dispersa, el documental versionado, donde podría haber construido forma y sentido. Pero quizás, si está retratando un Brasil de esa época, tan caótico, tan salvaje, es correcto que sea así para hacer un retrato fiel. Como película es brillante en su factura, permite disfrutar el recorrido, se deja ver y logra descolocar al espectador obligándolo a poner atención para juntar las piezas del rompecabezas que presenta, al menos hasta que se nota que presenta un rompecabezas al que le faltan piezas y no permite armarlo completo. Como relato es una promesa incumplida, y como ejercicio de memoria, elige reflejar el caos antes que transformarlo en claridad. En conclusión, la película ojalá fuese más del todo una película y no tanto un intento de señalar con el dedo a una generación actual por no tener registro del pasado y no condenar a la derecha de hoy en día. El problema con este tipo de cine es que no parece estar interesado en hacerte pensar o explorar una experiencia humana, ni tampoco entretenerte, sino en asegurarse de que salgas del cine con una conclusión política correcta. El pasado deja de ser un territorio para comprender y se convierte en un argumento para enlistarte. El dolor histórico funciona como una herramienta para empujarte a preferir un bando sobre otro, más que provocar reflexión, te invitan o parecen exigirte una reacción moral inmediata, como si la función del espectador fuera confirmar que está del lado correcto de la historia luego de ver la película. No presenta entonces algo verdaderamente provocador, ni demasiado alimento para el pensamiento, y quizás sería más honesta si cada tanto apareciera una placa diciendo: esto fue así, si al salir del cine no sabes a quién tenés que odiar hoy, entonces no entendiste la película. Así que anda pecho frío. Seguí sentado en un banco de sangre, ya que no te importa lo que pasó y tanto te gusta la sangre. Asesino. Así que creo que eso sería mucho más sincero. Pero fuera de eso, mientras dura la ilusión de que será una buena historia contada por amor a contarla, por vocación artística, por amor al cine, por tener el corazón lleno de historias para narrar, es una excelente película y está llevada de manera magistral. Y hasta acá llego con la reseña. Espero te haya valido el rato y si es así, seguimos en la próxima.